Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre la revocación del PAC, de cómo implica esto a la empresa, cómo la impacta y qué cosas debe hacer una compañía, una empresa, una persona física o moral para cambiarse de PAC una vez que el PAC con el que estaba timbrando fue revocado por parte del SAT. ¿Qué vamos a ver en esencia? Primero, vamos a dar una explicación muy detallada de qué significa ser un PAC, qué ocurre o cómo un PAC se convierte en ese proveedor, qué pasos tiene que seguir, qué implicaciones. También vamos a hablar de los costos. Todo esto es de una forma informativa para que ustedes conozcan qué hay detrás de un PAC. Todo esto es conocimiento general que deberíamos tener. Luego vamos a revisar la parte de las estadísticas, cuántos PAC existen, cuántas facturas se han timbrado, cosas que nos ayudan a comprender, a dimensionar lo que implica ser un PAC o qué significa ser un PAC. Comúnmente las personas vemos un PAC como ese proveedor al cual le compramos timbre y se acabó. No, detrás de eso hay muchas cosas, muchas implicaciones y queremos mostrarles un poco acerca de este tema. Luego estaremos hablando de la parte de la revocación. ¿Por qué la autoridad revoca un PAC? ¿Qué es lo que provoca que le quiten ese permiso? ¿Y qué procedimientos deben de seguir? Además, ¿qué plazos hay para cambiarse de PAC? Y bueno, vamos a hablar, hicimos toda una guía de cómo cambiarte de un PAC. Aunque no sea revocado, pues que si quieres cambiarte, ¿qué implicaciones tiene, no? Vamos a cerrar con algunas recomendaciones. Vamos a empezar con la primera parte y es definiendo qué es un proveedor certificado, un proveedor autorizado de certificación. ¿Qué es un PAC? Para comenzar, debemos entender qué es un PAC y qué función desempeña en todo este proceso. Un PAC, como ustedes lo saben, significa proveedor autorizado de certificación. Y se trata de una persona moral que ha recibido la autorización por parte del SAT para estar presente en todo el proceso de la generación del comprobante. Finalmente, ellos son los que le dan la certificación, son los que generan el folio fiscal. Y justamente ese es su trabajo, recibir el XML, verificar si este archivo cumple con los requisitos fiscales y tecnológicos, asignarle el folio fiscal, el famosísimo UID, y generar el sello fiscal con su certificado. Ellos para esto, la autoridad les entrega un certificado, el cual utilizan para firmar el XML. Una vez que hacen todo esto, deben de enviar una copia de este XML hacia la autoridad. Entonces, como ustedes pueden ver, es su trabajo, su función es fundamental, es crítica porque ellos son los que finalmente le terminan dando esa certidumbre al comprobante, lo terminan verificando y dándole la fe de que está correcto en el sentido que cumple con todo lo que requiere la autoridad. Recordemos que para esto la autoridad, el SAT, les da una matriz de errores, cosas que ellos deben de verificar y validar. Una vez que pasan todas estas verificaciones, se genera el folio, se sella y se le regresa al usuario y también se le envía una copia al SAT. Entonces, cualquier problema con su operación, algo que no funcione bien, que no esté correctamente implementado, que se caiga, tiene un impacto importante porque afecta la operación de los contribuyentes. Por ejemplo, un PAC caído, pues ya sabemos que no podemos timbrar y por lo tanto no vamos a poder facturar con todo esto que implican. Entonces, su función es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué se necesita para hacer PAC? En México, ¿qué implica ser un PAC? Convertirse en PAC no consiste únicamente en desarrollar una plataforma, un sistema, un API, un web service que reciba los XML y le ponga el timbre. La realidad es que convertirse en PAC implica muchas cosas, porque la autoridad, o sea, en este caso el SAT, revisa distintos aspectos de la empresa, de esta persona moral, que como vimos, las personas físicas no pueden ser PAC, debe ser una persona moral. ¿Qué revisa? En materia fiscal debe encontrarse localizada, lógicamente, estar al corriente de todas sus obligaciones y no ubicarse en determinados supuestos relacionados con delitos u operaciones fiscales indebidas. Entonces, debe estar al día con todo y no estar con temas ahí oscuros de delitos fiscales, por ejemplo, ¿no? Esa es la parte en materia fiscal. También se revisa la estructura corporativa, incluyendo a los socios, accionistas, representantes y todos los órganos de dirección de dicha compañía. Entonces, si se dan cuenta, la autoridad, antes de darle la certificación a un PAC, revisa diferentes aspectos. También la parte financiera, ¿eh? Los solicitantes, las personas o las personas morales que solicitan ser PAC, porque tú haces una solicitud y sigue una serie de pasos, entregas documentos, etcétera. Uno de sus puntos importantes es que debe tener un capital social mínimo de 10 millones y además de mantener una garantía que exige la autoridad. Entonces, para empezar, es una inversión considerable. Más adelante vamos a ver a nivel económico qué implica ser PAC. Pero bueno, en la parte financiera ya es algo importante porque debes tener este capital social mínimo de 10 millones. Eso es exigido por la autoridad. Y bueno, en la parte tecnológica,
El SAT verifica la infraestructura y la capacidad operativa, sistemas, seguridad, centros de datos, mecanismos que permitan mantener disponible el servicio. Te va a validar y te va a verificar diferentes aspectos. Entonces, el proceso de certificación que sigue una empresa es bastante riguroso. Les comparto, personalmente en algún momento trabajé en un PAC que estaba haciendo este proceso de certificación y sí era muy exigente y llevaba muchos pasos, ¿no? No solamente a nivel de documentos, nos pidieron una cantidad increíble de documentos y bueno, eran personas dedicadas exclusivamente a entregar esos documentos, a generarlos, todo un proceso, ¿no? Pero también la parte financiera, la parte tecnológica, eran muchas pruebas que teníamos que hacer, timbrarnos XML, nos verificar, bueno, era un tema bastante complejo. Entonces, ser PAC implica muchas cosas. La autorización no depende únicamente de tener un buen programa para timbrar, un buen servicio, un buen API. Requiere una empresa sólida, controles permanentes y capacidad para operar un servicio crítico. Y es real. El punto es que esto que ofrecen los PAC es crítico para toda la operación del país. Si todos los PAC se cayeran al mismo tiempo, imagínate, el país dejaría de timbrar. O los PAC más grandes, ¿no? Los 5 PAC más grandes se cayeran, dejaran de funcionar por el motivo que sea y la implicación que tiene para el país es muy importante. Por eso es que el proceso de certificación es bastante pesado, implica muchas cosas y no solamente a nivel de procesos, papeles, documentos, tecnología, sino también a nivel económico. Más adelante lo vamos a ver. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Los 10 millones son toda la inversión? La realidad es que no. Eso es uno de los requisitos para hacer PAC, pero no representa todo el costo que lleva el proyecto. Ese es el capital mínimo que debe acreditar la empresa que quiere ser PAC. Pero de ahí para allá vienen muchos costos. Por ejemplo, centros de datos, servidores, enlaces de comunicación, sistemas de respaldo, monitoreo, ciberseguridad, almacenamiento y personal especializado. Se requiere personal con un alto conocimiento en esta parte, gente que conozca la parte criptográfica, que cómo funciona todo el proceso. Todo eso es lo que implica ser PAC. Ojo, eso solamente para llegar a obtener la certificación. Pero también debemos tener en cuenta que deben tener sistemas de atención a clientes, sistemas de tickets, poder solventar las solicitudes de miles de contribuyentes. La autoridad también te va a exigir ciertas garantías. Entonces, esos 10 millones son como una inversión o un requerimiento inicial. Ni siquiera es la inversión, es un requerimiento inicial y después viene toda la inversión que implica ser PAC. Y el siguiente paso es justamente cuánto cuesta ser PAC. ¿Alguna idea de qué precio manejan? Bueno, la realidad es que hoy en día no existe un precio fijo, porque implica muchas cosas, depende del tipo de empresa, de la operación que vayas a llevar. Pero investigando acerca de este tema, encontramos como 3 grupos. Si vas a hacer una operación austera, algo como interno, la inversión inicial es bastante alta, ¿no? Se calcula que es entre 18 a 25 millones de pesos. Sí, ser PAC es bastante costoso, ¿no? Y un pack que va a manejar grandes volúmenes podría costar fácilmente entre 40 a 60 millones por toda la infraestructura, gente, procesos que debe mantener, sostener para poder operar a esos grandes volúmenes. Entonces, ser pack es bastante costoso. Nosotros teníamos alguna idea de estas cifras, pero cuando ya vimos más a detalle, la realidad es que sí nos sorprendieron, ¿no? Inicialmente, cuando empezamos a investigar sobre este tema, calculábamos o teníamos conocimiento de que costaba alrededor de 20 millones de pesos, pero no nos imaginábamos que grandes PAC llegan a invertir entre 40 y 60 millones. Estos son datos no oficiales, no existe un catálogo, no existe un documento que podamos consultar o algún documento dado por la autoridad para poder corroborar estas cifras. Estos son estimaciones, personas que han sacado cálculos que conocen del tema que llegan a dar este tipo de cifras. No es algo definitivo, no es algo 100% seguro, pero tampoco es algo loco. Sí nos da una idea de qué implica ser un PAC, ¿no? Y ahorita se van a dar cuenta qué implicaciones tienen este tipo de inversión que se tiene que hacer, que sí es importante. Entonces, ser PAC sí es bastante costoso, tiene implicaciones. Y justamente viene la otra pregunta, bueno, si es tan costoso, ¿cómo es que pierde la certificación un PAC? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, este es el costo, ¿no? Esta es la parte económica. Ahora, la otra pregunta que nos debe importar es, ¿qué obligaciones debe mantener un PAC? Porque una vez que tú ya obtienes la certificación, logras pasar el proceso y te logran certificar y la autoridad ya te da como PAC, la realidad es que obtener la certificación es como el inicio de todo. El proveedor debe conservar este capital social,
una garantía que le exige la autoridad y bueno, estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales, ¿no? No es que no presente una declaración, todo esto le puede llevar sanciones y hasta perder la certificación. También debe permitir verificaciones del SAT. Sí, constantemente el SAT les puede permitir, solicitar acceso a sus sistemas, puede estar haciendo verificaciones de por sí ellos cada cierto tiempo tienen que estar renovando su permiso, su autorización. Tienen que aplicar controles de confidencialidad a su personal, o sea, sí tiene varias implicaciones que ellos deben de continuar. O sea, la primera parte es obtener la certificación. Después de eso tienen que mantener ciertas operaciones y ciertos cuidados para que sigan manteniendo esta certificación. Otra cosa que nos llamó mucho la atención en esta parte y que nos interesó mucho fue la parte de que deben ofrecer un servicio gratuito. Por ley lo deben de ofrecer. Y este servicio gratuito para timbrar, o sea, es un portal donde tú puedes entrar y hacer las facturas, así como hoy en día muchas personas lo hacen en el portal del SAT. La realidad es que aquí también el PAC debe ofrecer un servicio gratuito. Somos conscientes que muchos PAC no lo promocionan, lógicamente, porque si promociona su servicio gratuito, mucha gente no compraría su servicio de pago, pero por ley tienen la obligación de publicar y tener disponible siempre un servicio gratuito. Lógicamente, este servicio gratuito pues, va a tener algunas limitantes para que se diferencie de su servicio de pago. Pero se les exige tener este servicio con cierto nivel de operación y con ciertas características. Entonces, es parte de sus requerimientos. Y bueno, enviar los comprobantes hacia el SAT, creo que eso queda básico. Recuerden, en México, quien timbra los comprobantes no es el SAT. Quien los timbra, quien los certifica, es el PAC. El PAC es el que le da el sello, que le da esa validez al comprobante de que se verificó y que sí cumplió con los requisitos que existen. Y el PAC tiene la obligación de mandarle estos comprobantes al SAT, estos XML. O sea, te los entrega a ti como contribuyente, pero también se los debe de enviar al SAT. Cuando se los envía, recibe algo que se llama el acuse de recepción. Un documento es otro XML firmado por el SAT donde certifica que el SAT ya recibió este comprobante y cuándo lo recibió, ¿no? Entonces, ellos deben de guardar estos dos documentos, tanto el XML que se acaba de timbrar como el acuse de recepción. Siempre deben tener esto porque ante cualquier situación ese es su respaldo. Digo, son cosas que no se conocen y justamente fue lo que quisimos compartir el día de hoy con ustedes. Ahora, otra cosa importante, deben estar informados de todos los cambios que se saque la autoridad. Ellos, cada vez que la autoridad saca un cambio, saca una nueva versión del CFDI, un nuevo complemento, actualiza un complemento, cambia las reglas de los XML. Por cierto, ya el SAT acaba de cambiar, hizo unos cambios para la generación, el timbrado de los comprobantes. Entonces, todo esto ellos tienen que estar al pendiente y tienen que estar implementando todos estos cambios. Les dan tiempo de operación. En teoría, el SAT les libera a ellos y ellos tienen cierto tiempo para adaptarse a todos estos cambios. Entonces, lo importante aquí es entender que las obligaciones no solo se cumplen al solicitar la autorización. El PAC debe mantener durante toda su operación obligaciones como controles, como el capital social, el almacenamiento, muchas cosas que se le exigieron durante la certificación y que deben de continuar. Entonces es una operación costosa. Realmente mantener un PAC tiene un impacto económico importante, porque es almacenar mucha información, es llevarla, es controlarla, etcétera. Ahora, otra pregunta que nos hicimos durante todo este tiempo que estábamos preparando la presentación es, ¿la autorización es permanente? Y la realidad es que no. La autorización que el SAT les entrega a los PAC tiene una vigencia de 2 años, bueno, de 2 ejercicios fiscales más, esa es la palabra correcta, 2 ejercicios fiscales, y debe de estarla renovando. Digamos que en teoría cada 2 años debe estarla renovando. Insisto, son 2 ejercicios fiscales y no es una renovación automática. Digamos que es otro proceso de certificación, no tan complejo como el primero, sino es un proceso mucho más acotado, mucho más chico, pero debe de hacer el proceso de certificación. El PAC debe acreditar nuevamente que tiene las condiciones necesarias para continuar operando y todo lo que le solicite el SAT, ¿no? Nueva información, verificar procesos, todo esto tienen que hacer los PAC. Entonces, ese es uno de los puntos complejos. Si no pasa esta recertificación, este proceso de renovación, el SAT le puede revocar su autorización. Entonces, el PAC no solamente debe de cumplir la primera vez que se certifica, sino cada vez que está renovando su autorización. Bueno, esta es la parte de la permanencia del SAT. Ahora, algunas estadísticas que queremos compartir con ustedes es acerca de los PAC. Hicimos una pequeña investigación de cuántos PAC se han registrado y han existido durante todo este tiempo. Recordemos que este tema de los PAC empezó en el 2010 y bueno, desde esa fecha al día de hoy, 2026, han existido 93 PAC. Ese es el total de PAC o empresas que han logrado certificarse
pero de esas 93 solamente 48 están vigentes hoy en día. Y es un punto importante porque es casi la mitad, es el 51% que están vigentes. Los otros se han ido retirando por diferentes motivos. Entonces, de 93, muchos se han ido retirando. Alguien nos decía, oye, pero yo creía que eran muchas empresas. No, porque ser PAC no es fácil, no es sencillo, tiene implicaciones tanto económicas, de proceso, etcétera. Y una vez que llegas a ser PAC, llegas a tener esta autorización, tienes que cuidarte. ¿Para qué? Para que no te revoquen. Justamente aquí tenemos 19 PAC revocados al día de hoy, 22 de julio, han existido 19 o existen 19 PAC revocados. O sea, de esas empresas que lograron certificarse, en algún momento el SAT les quitó el permiso. Más adelante vamos a ver por qué un PAC pierde el servicio, el permiso, pero bueno, lo perdieron. Autorizaciones no renovadas, 20. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas dicen, mira, ya no me interesa continuar siendo PAC. En ese momento dejan que se cumpla el tiempo de esos 2 periodos y cuando ya se termina ese periodo dice, ya no quiero continuar siendo PAC. Ya no es negocio, no es lo que yo pensaba, no logré crecer, no logré obtener volumen para poder sostener esta operación. Entonces los dice, ya no me interesa. Otros, las autorizaciones que quedaron sin efectos. Son 5. Estos son los PAC, y decíamos, oye, pero no es lo mismo que las no renovadas. No, eso es un poquito diferente. Estos 5 PAC que quedaron sin efecto son aquellas empresas que dijeron, ya no quiero continuar siendo PAC, pero quiero que a partir de este momento, no voy a esperar que se venza mi autorización, sino que quiero, mi autorización se puede vencer en un año, o sea, yo todavía puedo seguir operando un año. No, yo quiero que a partir de este momento deje de ser PAC. Y es cuando su autorización queda sin efecto. Entonces es diferente a la que no renuevan. La que no renuevan es que llega el periodo y ellos ya deciden no continuar siendo PAC, el periodo en que tienen que renovar. En esta no, esta es yo tengo todavía tiempo para continuar operando, pero ya no quiero seguir operando como PAC. Y una que fue en proceso de liquidación, cuando la empresa ya esto decide liquidarse, por lo tanto, se publica como en proceso de liquidación. Entonces, démonos cuenta cómo son muy pocos PAC, la verdad es que 93 para un país de cuántos millones de contribuyentes, solamente 93 se han convertido en PAC. Y de esos, solamente 48 siguen siendo vigentes, están autorizados. Podemos timbrar con ellos, ¿no? Esperemos que esto no se reduzca. Y por eso quisimos tocar este tema el día de hoy. Porque el objetivo finalmente es que ustedes conozcan cómo está el mercado de los PAC y qué implicaciones tiene cuando el SAT revoca a una de estas empresas, le quita el permiso, la autorización. ¿Vale? Entonces, queríamos compartir algunas estadísticas. Otras estadísticas que nos parecieron muy interesantes es sobre la cantidad de comprobantes que se han timbrado a la fecha. Desde el 2010 a la fecha se han timbrado 86.000 millones de comprobantes de CFDIs. Es una cantidad enorme de facturas, o bueno, comprobantes, ya sean notas de crédito, ingreso, egreso, etcétera, que se han timbrado. Entonces manejamos un volumen impresionante, imagínense. Y todos estos XML los tiene guardados el SAT, porque finalmente a la autoridad le llegan todos estos archivos. Los 10 primeros PAC, hoy en día de estos 48 que están vigentes, los 10 primeros en total han timbrado 60.000 millones de comprobantes. Esto es el 70%. Quiere decir que el resto de PAC, los otros 38, han timbrado el 30%. Entonces está muy acumulado en esos 10 primeros PAC. ¿Cuánto ha timbrado el PAC que más comprobantes ha timbrado? 19.000 millones, que es la parte de esto de aquí abajo, que ustedes ven. Es una cantidad enorme, porque no solamente piensen que es el XML, es infraestructura, es guardar todos estos archivos, es guardar el XML, posiblemente el PDF, en algunos casos también el PDF, y en otros casos el acuse de recepción. Entonces, ellos deben tener una información muy grande, en este caso, el pack número 1, el 2 y el 3. Estos, los 3 primeros, dependiendo de la cantidad de comprobantes timbrados. Entonces, estamos hablando de cantidades enormes de archivos. Nos pareció muy interesante. La realidad es que no habíamos visualizado esta información y todo lo que implica es ser PAC, ¿no? Entonces, y esto finalmente, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver más adelante qué pasa cuando lo revocan, qué pasa cuando este PAC que ha timbrado todo este mundo de información, que tiene todos estos XML, y el PAC el SAT por cualquier motivo le revoca su autorización, ¿no? ¿Qué implica para ellos, no? Y es una inversión muy fuerte. Eso es lo que queríamos que ustedes pudieran visualizar el día de hoy. Ahora sí vamos a hablar de la parte más importante de todo esto. Ya conocemos un poco del PAC, sabemos qué implica ser PAC, qué inversión tiene, conocimos algunas estadísticas y ahora sí vamos a hablar por qué el SAT puede revocar a un PAC, qué es lo que provoca, qué es lo que conlleva, qué implicaciones tiene todo este tema.
Con respecto a la revocación, cuando hablamos de la revocación nos referimos a que el SAT le retira la autorización a la empresa para seguir operando como PAC. El SAT le quita esta autorización. ¿Qué significa? Que el PAC o esta empresa, el proveedor, ya no puede continuar certificando o timbrando lo que son las facturas durante el periodo previsto por la autoridad. Hay un periodo de transición, o sea, no es que sea inmediato y vamos a estar hablando de todo este tema. No es que hoy le quitaron la autorización y ya no puede seguir timbrando, no, hay un periodo de transición y se entiende. Porque imagínese un PAC que tenga 1 millón de contribuyentes timbrando con él. Y cuando digo 1 millón no estoy exagerando. Hoy en día hay PAC que tienen más de 1 millón de contribuyentes timbrando con él. Imagínese que está timbrando, el SAT le quita la autorización por algo que él incumplió, algo que hizo mal, no importa, no importa el motivo. Inmediatamente le quitara la autorización sería gravísimo, porque entonces ese millón de contribuyentes, ¿a dónde correrían, no? Entonces, hay un periodo de transición que estaremos comentando y qué sucede en ese periodo. Ahora, es importante distinguir aquí que hay diferentes supuestos de cuándo pierde o cuándo un proveedor ya no tiene autorización. Una cosa es cuando lo pierde porque el SAT se la quita. Otra cosa es cuando él dice, ya no quiero continuar siendo PAC. Entonces, son diferentes casos. En este caso, en el día de hoy, estamos hablando exclusivamente de los que fueron revocados, los que la autoridad les quitó la autorización. Dijo, ya no más vas a poder continuar timbrando comprobantes. Entonces, porque hay varios, por ejemplo, cuando dicen yo ya no renuevo porque esto no es negocio, no me conviene, me voy a unir con otra empresa o otra serie de cosas, ¿no? Entonces ya la autorización ya la dejo a un lado, ya no quiero seguir siendo porque no es negocio. En este caso no, es porque algo sucedió y finalmente el SAT tomó esa decisión. Y aquí es importante porque después de haber invertido tanto dinero en una empresa y que pierde esa decisión, nos parece gravísimo. Finalmente, toda esa inversión, ¿qué va a pasar? Ahora, aquí tenemos que aclarar dos cosas importantes. Una vez que el PAC pierde esta autorización, ¿qué pasa? Los CFDIs que ya había timbrado, no pasa nada. Esos ya se timbraron, están bien, están perfectos y se quedan así, ¿no? No es que porque él perdió la autorización, porque él fue revocado, los XML ya van a perder validez, ¿no? Los que ya timbró quedan así, sin problema, ¿no? Entonces ya lo pasado, pues ya quedó de esa manera. Ahora, el punto importante es que de ahora en adelante no va a poder seguir timbrando, ¿ok? Entonces, para los clientes que están timbrando con este pack, su principal problema no es tanto los comprobantes que ya timbró, sino lo que sigue a futuro. Entonces, la implicación es operativa. ¿Por qué? Porque aquí el cliente, perdón, tiene que buscar otro proveedor que lo ayude y que ese proceso de transición sea sencillo. Y eso es lo que queremos ver hoy. Queremos mostrarles cómo pueden hacer este cambio de forma lo más sencilla posible, mostrarles qué cuidados deben de tener y cómo elegir un pack correctamente. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que el SAT revoca al pack, a este proveedor? ¿Por qué le quita esa autorización, no? Hay muchos supuestos que puede llegarse a dar esto, pero lo que nosotros hicimos fue agruparlo en 5 categorías para que se entendiera fácilmente. La primera corresponde al incumplimiento de obligaciones esenciales, como dejar de estar al corriente en sus obligaciones fiscales, no conservar el capital. Recuerden que teníamos al inicio, habíamos visto que ellos deben tener un capital social mínimo de 10 millones de pesos. ¿Qué pasa si ya no lo conserva? O si las garantías exigidas ya no se cumplen. O incumplir en alguna de las condiciones que la autoridad le puso cuando fue paga. Ahora, la segunda categoría que podemos ver son errores relacionados con la parte de certificación, con el timbrado, ¿no? Recuerden que el PAC él es el que le da fe al hecho. Cuando mandamos el XML es el que verifica las cosas que el SAT le exige. Pero ¿qué pasa si él comienza a timbrar comprobantes que no están bien? Vamos a suponer que se manda a timbrar un comprobante cuyo IVA está mal calculado. La factura es de 1,000 pesos y el IVA, que es el 16%, serían 160 pesos, pero el documento pone un IVA del 30%. Eso no es válido, no debería poderse, ¿no? Eso es parte de su trabajo del PAC de verificar que realmente tenga un IVA correcto, válido, existente en el país, ¿no? No existe un IVA del 30%. Entonces, todos estos procesos, si él omite una de estas validaciones o certifica un XML que no cumpla con todos estos requisitos técnicos, comete errores al momento de estar timbrando, estos son errores graves de la certificación que pueden implicarle que él pierda esta autorización. Información falsa, yo creo que eso es muy, muy clara, es proporcionar información que realmente no es válida, que no corresponde a la realidad. Y esta es información que a veces le pide la autoridad y él entrega información que no corresponde y entonces la autoridad se da cuenta y cuando encuentra esto le puede quitar su certificación.
¿Qué más? Situaciones corporativas o financieras. Por ejemplo, intentar vender o transferir la autorización, perder la garantía o enfrentar determinados procesos financieros, ¿no? Entonces, también él debe estar financieramente de forma correcta, si no, el SAT vuelve, lo verifica y le quita su certificación, que no es que se la quite inmediatamente, hay todo un proceso que ahorita lo vamos a ver de forma rápida y resumida. Y la otra parte es relación con operaciones inexistentes o comprobantes falsos. ¿Qué es lo que se viste esto? Que hace operaciones con gente que está en el artículo 69B o 49B, 49 bis. Este 49 bis es posible que no les suene muy familiar. Eso es algo que acaba de salir y que, por cierto, vamos a ver en la siguiente sesión, la próxima semana. Pero bueno, es otra lista negra que tiene el SAT. Entonces, si estás haciendo operaciones con empresas de este tipo, pueden tener implicaciones y, bueno, en una de esas perder también tu certificación. Entonces, el PAC tiene que estar cuidando mucho su operación. Si se dan cuenta, está muy amarrado por todos lados, tanto la parte financiera, con quién está teniendo relaciones, con quién está haciendo operaciones, la parte tecnológica, la parte de seguridad, tiene ciertas operaciones, entonces, ciertos cuidados. Aquí es importante entender que no solamente se trata del timbrado, sino que el PAC debe cumplir con ciertas condiciones, tanto fiscales, técnicas, financieras, y que si no las cumple es cuando el SAT le revoca su certificación, se la quita. Ahora, como les decía, no es que suceda inmediatamente. El PAC, el SAT, lo que hace es notificarle al PAC. Le dice al proveedor, a la empresa, oye, hemos encontrado estas ciertas situaciones. Y él tiene un plazo para responder, tiene 10 días hábiles para manifestar, pues, lo que él considere, ¿no? Pruebas, decir, oye, no, tú dices esto, pero yo tengo pruebas de que no, de que es así, etcétera, ¿no? Se arma todo un expediente, la autoridad revisa este expediente y tiene un plazo para darle respuesta, sacar una resolución, tiene un máximo de 3 meses y notificarle cuál fue la determinación. Si no hubo problema y se aclaró la situación, pues continúa siendo PAC. En caso de que no y que el SAT diga no, definitivamente esto implica que vas a perder la autorización, publica en su sitio que este PAC fue revocado. Entonces, si se dan cuenta, no es que inmediatamente el SAT por cualquier situación le quite la autorización, no, lleva una serie de pasos, lleva una serie de situaciones, sí, sí, y se entiende, porque finalmente una empresa ha invertido mucho, ha estado trabajando y bueno, tiene derecho a defenderse y a dar sus argumentos para demostrar si sí o no aplican. Entonces, cuando nosotros vemos que el SAT publicó en su portal una empresa, es porque ya sucedieron todos estos procesos. Se le dio oportunidad de defenderse, de decir el por qué, dar pruebas, etcétera, y la autoridad tomar una decisión. Lo que sabemos los contribuyentes solamente es cuando ya está publicado, ¿no? De resto no conocemos porque todo esto es información interna, nosotros desconocemos, sino cuando ya vemos en la página del SAT. Y esto fue lo que sucedió justamente esta semana, y es que el PAC publica, bueno, el SAT, perdón, publica en su portal que fueron dos proveedores los revocados. Eso nos llamó mucho la atención porque pues, son muy seguidos, eso no sucedía, no lo habíamos visto. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene para toda esta cantidad de gente, todos estos contribuyentes que utilizan los servicios de este PAC? Pero aquí lo importante para ustedes es que conozcan que finalmente hay un proceso y cuando se llega hasta el final, hasta el punto número 5, finalmente hubo una serie de pasos anteriores. Algo importante aquí destacar es que se conoce que el PAC fue revocado, no se conoce el motivo. ¿Qué fue lo que él incumplió? ¿En dónde cayó su problemática? ¿Fue algo relacionado con el timbrado, como veíamos aquí? ¿Algo de sus obligaciones fiscales? ¿Estaba operando con gente que está en el 69? No, no lo sabemos. El SAT nunca publica esta información. Lo único que sí publica y que es claro es que fue revocado. Ahora, una vez que fue revocado el PAC, ¿cuándo deja de timbrar, no? Y esa es una de las preguntas que nos hacíamos cuando estuvimos haciendo esta investigación. No es algo inmediato, no es que el PAX fue revocado, ya quedó publicado en la página del SAT, en el portal, y ya quedó esto listo, ya no puede timbrar. No, hay un periodo de transición de 90 días. El SAT expide un oficio donde indica cuándo comienza a ocurrir o cuándo, a partir de cuándo comienzan a contar estos 90 días naturales. Estos 90 días se divide o lo podemos dividir de forma lógica en dos partes. La primera parte son 30 días. En estos 30 días, el PAP puede continuar timbrando, no tiene problema. Aunque ya fue revocado, la ley, las normas le permiten continuar timbrando durante 90 días. O sea, si tú eres cliente de este PAC, sigues mandando comprobantes y te los va a seguir timbrando hasta cierta fecha. ¿Cuál fecha? Pues los primeros 30 días a partir de la cual el folio de revocación surtió efectos. También el PAC tiene la obligación de dar aviso rápidamente, de forma urgente, a todos sus clientes y publicar
en su sitio web que ha dejado de ser pack. Eso es parte de su obligación y tiene que publicarlo de forma clara. No es que esté oculto ni en un botón, no. Hay ciertas reglas que debe cumplir el pack en este sentido. Por ejemplo, en este caso de estos dos packs que revocaron, nosotros entramos a su página y vimos este comunicado. Está ahí al frente donde dice que ya no van a continuar siendo pack. No informan el motivo y la realidad es que no importa el motivo. El punto importante es que ya perdió su permiso para ser pack. Ya no puede seguir haciendo. Entonces, los primeros 30 días puede seguir trabajando y timbrando. No puede contratar o no puede contactar nuevos clientes. Y tiene sentido. Si ya perdió la certificación, si solo le quedan 30 días, pues ya no puede seguir agregando nuevos clientes a su cartera. No tiene ningún sentido. Luego vienen otros 60 días, donde a partir de esos 60 días ya no puede timbrar, ¿no? Entonces pasan los primeros 30 días y él puede continuar timbrando. Ya una vez pasan esos 30 días, ya no puede seguir timbrando. Simplemente debe atender las obligaciones que le quedaron pendientes, conservar los controles tecnológicos y dar seguridad a todo lo que la autoridad le pida, conservar respaldos, etcétera. Pero lo que es el proceso de timbrado ya no puede continuar. Por esto es importante que ustedes conozcan estas dos fechas, porque durante esos 30 días es cuando ustedes como clientes comienzan a procesar, a verificar ese proceso de cambio, cambiarte de un pack hacia otro, buscar, verificar qué procesos quieren ustedes con este pack y toda una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Tienen esos 30 días para hacer ese cambio hacia otro proveedor. Es importante aclarar que estos 30 días no se cuentan a partir de la fecha de publicación, sino a partir de que el oficio comenzó a dar efectos. Hay, por eso, uno de los puntos que y veremos más adelante es pedirle este oficio al PAC, decirle, oye, para saber calcular los tiempos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? El PAC, el SAT ya le entrega el oficio al PAC, ya no puede seguir timbrando y comienzan a correr los 30 días. ¿Y qué pasa? Que de pronto tarda 2, 3 días más en publicarlo en su portal. Y de pronto a ti te llega la notificación 5 días después. Entonces, esos 30 días ya comenzaron a correr. Entonces, sí es importante que estos 30 días, que por cierto son naturales, una vez lo detecte, inmediatamente hables con tu proveedor, le pidas este documento y veas hasta cuándo tú tienes permitido seguir timbrando con él y haya que hacer este cambio hacia un nuevo proveedor. Bien, hasta aquí claro por qué le pueden quitar el permiso a un pack, qué implica y qué tiempo tienes para cambiarte. Ahora vamos a hacer una pequeña guía. Hemos creado esta guía para que ustedes conozcan cómo cambiarte de pack. Hemos tratado de ser lo más detallado posible. Sabemos que esto no se puede dar en un curso tan corto, pero bueno, hemos tratado de concentrar la mayor información posible de la forma más sencilla. La idea es guiarlos para que si alguna persona, alguna empresa se ve implicado en todo esto, tengan que cambiarse de pack, pues sufran lo menos posible y visualicen puntos que de pronto ustedes no habían visto desde el inicio. Lo primero es, ¿qué debes de hacer inmediato? Lo primero es calma. Si el pack fue revocado, vamos a seguir una serie de pasos. No hay que desesperarnos. Lo primero es organizarnos y luego migrar. Primero, realmente es verificar si realmente fue revocado. No debemos de seguirnos por alguna publicación en internet o algún TikTok. No, no, ese tipo de cosas. Lo primero es verificar si realmente fue revocado. Confirmar. ¿Cómo? Pues yendo al portal del SAT, sería uno y dos, solicitándole a tu PAC el oficio que le entregó el SAT. Decirle, oye, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo comienzan a correr estos 30 días? Después debemos identificar todos los RFC, sistemas, los tipos de comprobantes que dependen de este pack, o sea, todo lo que estamos timbrando y haciendo con este pack. También consideramos necesario respaldar todo, los XML, los reportes, los contratos, saldos, configuraciones técnicas, hacer un respaldo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el pack ya no está disponible, nosotros tengamos toda la información que llegamos a manejar con el mismo. Una vez que realicemos este inventario, podemos seleccionar un nuevo pack, comenzar a buscarlo. Más adelante vamos a ver qué implica buscar un nuevo pack, porque mucha gente se va nada más con el costo. No, tiene otras implicaciones y debemos comenzar a programar esta migración. Entonces, aquí lo importante es calma y comenzar a planificar, hacer pruebas, conservar una segunda alternativa. Y este último punto lo queremos resaltar mucho. ¿Por qué? Porque el objetivo es que esto no te pase a futuro. Entonces, la idea sería tener siempre dos packs de respaldo, un pack de respaldo, uno principal y uno de respaldo. Justamente les comparto, en Facturando nosotros también ofrecemos el servicio de timbrado y siempre mantenemos la operación con dos packs. Nosotros como tal no somos pack, no los queremos engañar, pero sí ofrecemos el servicio de timbrado a través de empresas que están certificadas. Nosotros siempre, por orden, siempre mantenemos dos packs, uno principal y uno de respaldo. ¿Por qué? Porque si el pack principal deja de funcionar, pierde la certificación o cualquier situación que pase, siempre va a estar este de respaldo que nos permite
mientras hacemos una migración, seguir timbrando con el de respaldo. Entonces, la recomendación es siempre, siempre tener un pack de respaldo. Sé que tiene implicaciones económicas, pero es mejor tener uno de respaldo, no vaya a ser que el día de mañana tu pack principal sea revocado y tengas implicaciones a nivel de toda la compañía. Entonces, siempre recomendamos esto, siempre. Ya nosotros tuvimos una mala experiencia donde estábamos trabajando con un pack, esto fue al inicio, y estábamos timbrando con un único pack. ¿Y qué pasó? Finalmente no pudimos continuar con él y tuvimos que migrar rápidamente todos nuestros clientes. Entonces, la recomendación siempre, nosotros por política mantenemos siempre dos packs. No importa, sé que tiene un costo mayor, sé que tiene implicaciones, sé que sí, pero es mejor eso a que de pronto tu pack principal falle. Puede ser que ni falle, no le quiten la certificación, pero ¿qué pasa si deja de timbrar por un rato, un par de horas? ¿Qué pasa si sus temas fallan? Entonces es mejor tener siempre algo de respaldo. Y eso es política ya de facturando. Ahora, ¿cómo actuar en estas primeras 24 horas cuando tú ya te enteras que ya el pack fue revocado? Lo primero es realmente confirmar la situación que sí fue revocado y segundo es organizarte. Entonces, para comenzar esta migración, verificas que el pack realmente fue revocado. No te vayas con el tema de las redes sociales, no creas en un correo, realmente ve a los sitios principales, que sería el del SAT, habla con tu PAC y pídele este oficio de cuándo fue revocado y cuándo comienzan a correr para que se cumplan estos 30 días. Este documento te va a ayudar porque ya sabes cuál es el tiempo límite que tú tienes para hacer este cambio. ¿Ok? Importante, no es recomendable contar los plazos solamente desde la fecha en que vimos la publicación. Sí, porque de pronto tardamos 20 días en ver la publicación porque estábamos ocupados en otras cosas. Entonces, decimos, me quedan 30 días. No, ya van corriendo 20 días. Y bueno, también te conviene abrir un registro interno dentro de tu compañía donde anotes fechas críticas. ¿Cuándo va a dejar de funcionar el servicio? Los servicios que son afectados. De pronto tú timbras con él la nómina, la facturación, las cartas portes. Tienes que respaldar toda la información que has tenido con él, las personas responsables de cada actividad. Aquí el objetivo es que tú reúnas a la gente que se ve implicada en todo esto, a la compañía, y ver qué implicaciones tiene cada área, cómo lo va a afectar, qué procesos tiene con este pack. Ahora, eso es justamente la parte del inventario. Aquí el tema es que tú veas todo lo que te va a afectar. Tienes un sistema administrativo que trabaja con este pack, un punto de venta, qué portales has desarrollado o tiene tu compañía que se van a ver afectados. ¿Qué tipo de comprobantes emites? Facturas, notas de crédito, nóminas, complementos, cartaporte, adendas, etcétera. ¿Qué otros procesos haces? ¿Haces cancelaciones? ¿Consultas estados de los CFDIs? Descargan los XML. Entonces, muchas veces las personas creemos, yo solo timbro con este pack y comenzamos a ver todo lo que hacemos con un pack, toda la relación que mantenemos y la realidad es que la relación cada vez se vuelve más compleja, más estrecha y cambiarse no es tan sencillo, no imposible, solamente hay que enumerar, hay que hacer un inventario de todo lo que nos implica el trabajo con este pack, que hoy en día, ¿qué hacemos con él? Por eso quisimos resaltar esta frase que creemos importante. No es que estás cambiando solamente de pack, estás modificando una parte crítica de tu operación y es muy real. El cambiar de pack puede tener implicaciones a nivel de toda la compañía, de todo el proceso, porque se venía trabajando de una manera y hay que cambiar a trabajar posiblemente de otra manera, tal vez de forma similar, pero tiene implicaciones. Ya conocemos los tipos de errores, los mensajes. Con un nuevo pack tendríamos que aprender nuevas cosas, desde cómo funciona. Entonces, sí es importante hacer este inventario. Y no solamente de la parte del timbrado, adendas, ¿manejan adendas? ¿Quién las genera? También recepción y validación de los XML. Algunos pack ofrecen este servicio, como nuestra librería de validación, nuestro validador CFDI. Reportes especiales, a veces sucede que contrataste al pack para que te genere un reporte en específico. Te da acceso a ciertos portales, por ejemplo, portales para descargar los XML, te genera el PDF. Algunos pack también ofrecen el hecho de poder enviar este XML y PDF por correo. Entonces, este inventario te puede dar una fotografía muy exacta de todas las áreas de la compañía que se ven implicadas en este proceso, en el cambiarme, en buscar. Y tal vez hoy en día lo estamos enfocando a cuando un pack es revocado, pero ¿qué pasa si un pack comienza a dar problemas, sus servicios se caen, no me dan buen soporte técnico, tengo dudas y nunca me atienden? Esta fotografía también sirve para esos casos, para cuando yo estoy planeando ya dejar esta relación con una empresa con la cual no satisface mi demanda, por el motivo que sea, no importa, no me da lo que yo requiero y necesito buscar otra empresa. Entonces, cuando vayas a buscar quién reemplace a esta empresa, a este proveedor, vas a tener muy claro de qué procesos se ven afectados y si el nuevo proveedor te los aporta. Y además ver quién es la responsabilidad.
Les voy a dar un ejemplo. En el caso de las adendas, nosotros tenemos hoy en día soluciones que ya generan el XML con todo y adenda. En otras empresas no. Yo sé que hay soluciones que te dicen, mándame la información, yo te genero el XML y la adenda. Entonces depende de cómo estés tú operando. Es importante que tengas claro qué procesos se están viendo afectados. ¿Para qué? Para cuando vayas con un nuevo proveedor le digas, oye, esto es todo lo que yo manejo, tú lo cumples, tú lo tienes y puedas saber si te va a satisfacer o no. Respaldar información. Esto es importante también. Muchas veces pensamos en el proceso de migración, pero no pensamos en esa siguiente parte, es qué información debo de respaldar. Sí, porque ahora la operación se va a ver comprometida. Entonces yo necesito tener un respaldo de los XML que me ha timbrado este pack, un reporte de lo que he consumido, estados de cuenta, contratos, ¿no? Comúnmente firmamos contratos con las empresas y que esos contratos a qué lo comprometen. Y bueno, el saldo disponible. Comúnmente las empresas compran timbres, ¿no? Oye, quiero 100,000 timbres, 1,000,000. Y resulta que este pack pierde la certificación y tú solamente habías consumido 50,000 timbres de ese millón que compraste. Bueno, ¿qué va a pasar con el saldo disponible? ¿Me lo van a regresar? Porque este saldo no se puede traducir, no se puede traspasar a otro pack, ¿no? No voy con el pack A y le digo, oye, yo tengo 10,000 timbres que son del pack B, ¿me los traes? Eso no se presenta. Entonces, ¿qué va a pasar con este dinero que ya invertiste? Toda la evidencia de la comunicación de la operación que hayas tenido con este pack, tickets de soporte, avisos enviados por el pack, correos de comunicación. Entonces, recordemos, cuando hacemos una alianza con un pack y estamos trabajando de manera conjunta con ellos, se genera mucha información alrededor, desde cambios, desde notificaciones, desde implicaciones, desde aclaraciones. O sea, hay mucha información alrededor de esta operación. Y al ser el PAC, el proveedor, alguien tan importante en nuestra operación, porque recordemos, sin él no podemos trabajar, no podemos facturar, no podemos timbrar, entonces tiene muchas implicaciones. Es importante tener un respaldo. Y que este respaldo no se quede, cuando mi PAC sea revocado, no. La idea es que esto también sirva para que ustedes vayan creando esa cultura en la compañía de mantener un respaldo de toda esta operación, de toda esta comunicación con sus proveedores. Toda la parte de la parte técnica, ¿no? ¿Qué mensajes de error maneja el pack? ¿Cómo envío las solicitudes? ¿Cómo obtengo la respuesta? O sea, hay un montón de información que ustedes deben de respaldar y manejar. Y por eso quisimos resaltar esta frase. No dependen exclusivamente del portal del pack para conservar o recuperar tus XML. Muchas empresas dicen, no, pues yo no guardo el XML, finalmente están en el SAT o están en el pack, ¿no? ¿Y qué pasa si este pack mañana pues es revocado y desaparece? Mejor tener un respaldo de estos archivos y sea independiente, no dependan directamente de sus herramientas. De esa forma estoy evitando problemas a futuro. Bien, ¿cómo elegir un nuevo pack? Ya tenemos la información, ya hicimos todo el proceso, sabemos qué procesos tengo con él, ya hice todo este inventario, ya sé qué operaciones manejo con él, qué tengo. Entonces, ahora viene la parte tal vez más importante, ¿cómo elegir a un nuevo proveedor? Bueno, pues lo primero y lo más básico es que aparezca en la página del SAT, que tenga una autorización, ¿no? No solamente con que ofrezca el timbrado, sino que realmente tenga esta autorización. Luego, debemos revisar la compatibilidad entre documentos, qué facturas, carta aporte, qué mensajes me envía, qué complementos maneja, todo esto, si realmente el pack, el nuevo proveedor los maneja o no. Ver la documentación técnica, si tienen ambiente de pruebas, qué tan fácil es integrarme, cómo responden ante contingencias, porque es muy común que las empresas digan, bueno, lo contrato, es muy barato el timbre y listo. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya una contingencia? ¿Qué pasa cuando este nuevo proveedor se caiga? Cualquier empresa se puede caer, no es infalible. Las grandes compañías se caen, tienen problemas, sus servicios se detienen. ¿Qué pasa cuando este proveedor se detenga? ¿Qué va a suceder? ¿Hay algún mecanismo de respaldo? ¿Hay un mecanismo que me permite continuar operando? Por ejemplo, en facturando, por eso es que siempre contratamos dos packs, porque si se cae uno, puedes continuar timbrando con el otro. Entonces, el servicio que ofrecemos siempre es de esta manera. Tenemos un muy buen pack, la verdad es que trabajamos con una empresa que es bastante buena, es muy confiable, pero no es infalible, esa es la realidad y no quiero engañarlos. Aún con toda la experiencia que ya tenemos, con todo lo que hemos trabajado durante estos años, no conocemos ningún proveedor infalible que no se caiga, que no tenga un error, que no pase cualquier situación. La realidad es que pasa y por eso, como no podemos asegurarle a nuestros clientes esa parte de darles certeza 100%, lo que hacemos es que tenemos un pack siempre de respaldo. ¿Qué pasa si nuestro pack principal pierde la autorización? Finalmente siguen timbrando con el segundo pack y aquí no pasó nada. Continúan trabajando y nosotros contrataremos un tercer pack. ¿Se pierden los timbres? No. Lo que contrataste se sigue consumiendo y nosotros contrataremos otro pack. Lo importante es que ustedes puedan continuar trabajando. Entonces, esto es lo que queremos transmitirles.
que ante esta situación hay que estar preparado para que no te agarren en curva y en un momento delicado, al final del día, tu operación tenga sorpresas. El costo es una parte importante. Somos conscientes de esto, de que finalmente el costo pues tiene implicaciones, pero no es la parte más importante. Y muchas empresas, muchos contribuyentes se equivocan en esto. Es que me voy con este pack porque me da más barato, 2, 3, 5 centavos más barato. Mira, cuando ese pack falle, cuando suceda cualquier cosa, esos 5 centavos pierden importancia. Es más importante que tu operación continúe, que sea estable, que esté respaldada a esos 5 centavos. Entonces, no siempre el pack más barato es el que más se acomoda a tu operación. Eso es algo que deben tener en cuenta. Entonces, aunque el precio sí es algo que ustedes deben tener en cuenta, no debe ser el punto más importante. Yo diría que es uno de los puntos menos importantes. En el caso de facturando, nosotros compramos volúmenes importantes de timbres y los revendemos. Nosotros, insisto, no somos PAC, pero revendemos esa parte del timbrado. Han llegado empresas que nos ofrecen un 50% de descuento y no nos hemos cambiado. Nos ofrecen mucho más barato el timbre. ¿Por qué? Porque justamente con el pack que estamos trabajando es bastante bueno, bastante estable. Y cuando hacemos pruebas con nuevos proveedores para ver la posibilidad de comprarles timbre, de integrarnos con ellos, vemos que no tienen esa capacidad de respuesta. A veces su soporte técnico nos ha sorprendido mucho que a veces llamamos a hacer preguntas avanzadas, ¿no? Yo no voy a preguntar, ¿se puede timbrar? Pues eso es como lo más básico, ¿no? Pero cuando comenzamos a hacer preguntas avanzadas, no nos responden, no saben qué respondernos o nos dicen una mentira. Entonces, ¿de qué me sirve comprar un timbre más barato, 50% más barato? Sí, si cuando haya un problema, me llame mi cliente y me diga, oye, facturando, tengo este problema, estemos hablando con el PAC y le preguntemos al PAC y el PAC me diga una mentira o me diga algo que ni siquiera concuerda. Oye, esto no tiene ninguna lógica lo que me está diciendo. Entonces voy a dañar la relación con mi cliente. Preferimos pagar un poco más, pero que la relación sea estable. Por eso es que nosotros no estamos cambiando constantemente de pack. Y aunque nos ofrezcan un precio muy barato, no nos interesa. Preferimos estabilidad, porque esa estabilidad es la que le vamos a ofrecer a todos nuestros clientes. Y eso es parte de lo que queremos dejarles el día de hoy. Si tienes que verte obligado a cambiar de pack, no busques el más barato, no es para ti realmente. Cuando tengas un problema te vas a dar cuenta que esos 2, 3, 5 centavos que te dieron más económicos pierden valor porque tú no lo puedes resolver y porque está pagada tu facturación y porque tu carta aporte no sale y tu camión no se puede ir, ¿no? Entonces sí tiene implicaciones. Hay que ver qué opciones ofrece un pack, porque muchos packs te dicen, yo ofrezco nada más el timbrado y la cancelación y esto y lo otro, y bueno, ¿y qué onda, no? Entonces, la realidad es que hay que ver qué tan compatibles somos, qué me ofrece, qué realmente puede hacer el yo y qué pueda realmente hacer nosotros, hacer ellos y hacer nosotros, ¿no? Entonces, todo esto hay que evaluarlo a la hora de elegir un pack. Por eso, insisto, el precio pierde realmente importancia a la hora de estar eligiendo un pack. Es de los factores menos importantes. Bien, pruebas antes de mover tu operación. Ya elegiste el pack, ya crees que es el correcto, ya hiciste algunas cosas. Y aquí lo importante es probar si este pack realmente te va a satisfacer lo que tú quieres. Y para eso, nada como las pruebas. Una de las cosas más comunes en este tipo de casos es que la gente diga, ya pude timbrar una factura y ya quedó. No, timbrar una factura es de lo más sencillo. Tú debes de probar toda la operación de tu empresa y no solamente los casos conocidos, probar los casos más raros, más extraños. Les doy un ejemplo. En facturando nosotros, por ejemplo, probamos timbrar con un nombre que tenga caracteres especiales como la diéresis, como la ñ, RFCs con ñ, con ampersand, con cierto tipo de caracteres que al fin del día sabemos que van a dar complicaciones. Si hago una factura por un concepto muy sencillo, pues cualquier pack la va a timbrar. Digo, si no timbra eso, ni siquiera debo de considerarlo, ¿no? Pero no, por ejemplo, nosotros hacemos carga de XMLs con muchísimos, miles y miles de conceptos, simulando que es un cliente que va a crear un XML extremadamente grande para ver el pack, cómo lo recibe, si lo recibe, si lo permite. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro pack recibe un gran volumen, pero también tiene un límite. Y cuando pasa ese límite, el timbrado hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, todo esto se los comparto para que ustedes se vean reflejados en nosotros y entiendan qué es lo que se hace realmente a la hora de elegir un pack, ¿no? Hay que revisar el proceso de cancelación, ¿no? Cómo se almacenan los XML, si genera reportes, simular errores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo rechazo? A crear un XML mal, que esté efectivamente mal, y mandarlo a timbrar para ver si el pack cómo está respondiendo. Hacer pruebas de estrés, mandarle muchos XML para poder saber qué tan rápido responde un pack. Mucha gente, y eso era muy común cuando estábamos buscando algún proveedor, nos decía, yo timbro en 8 milisegundos. Hombre, 8 milisegundos no es nada. Es más, la comunicación, enviar la petición al pack, a veces tarda 300 milisegundos.
Entonces comenzaban a aclarar las cosas, ¿no? Sí, son 8 milisegundos, pero... Y comenzaban a decir cosas que no eran, ¿no? Ese tipo de pack o ese tipo de empresas no nos gustan. Si me vas a decir, dime un tiempo real puede ser un segundo, puede ser 2 segundos. Entonces es un tiempo real, es el tiempo que a mí me interesa. ¿En cuánto tiempo el XML queda timbrado? Porque si hay empresas que te dicen, no, nosotros en 40 mil, y si nos tocó, son casos reales, en 40 milisegundos. Es falso, porque la comunicación, enviar el XML a tu servidor cuesta 300 y que regrese cuesta otros 200. Y si tú lo timbras, además, recuerden que el proceso de timbrado no solamente es timbrar, ellos también, digo, tienen que cumplir con todo lo que les pide la autoridad, pero ellos también tienen que revisar si tiene timbres disponibles, si el cliente ya pagó, si está al día, si no está desactivado y otro montón de cosas que tienen que verificar, ¿no? Entonces, es la parte que les exige la autoridad y la parte comercial. ¿Qué pasa si este cliente no tiene timbres? ¿Qué pasa si sí tiene timbres, pero su servicio está vencido? ¿Qué pasa si le quitaron la autorización? Entonces, tiene un montón de consecuencias para que me diga que lo timbras en 40 milisegundos. Son tiempos irreales. O son tiempos que están ahí acomodados y condicionados, ¿no? Entonces, no, realmente no nos interesa este tipo de tiempos. Realmente queremos saber cuánto tiempo, porque también si me dices timbre en un minuto, pues está complicado. Esperar que mi cliente espere ahí en un punto de venta un minuto, pues tampoco, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas, hay que verificar y realmente no confiarse tanto en la información. Comercialmente se da mucha información, si nosotros realmente esto verificar. Justamente cuando estuvimos haciendo pruebas con algunos pack, vimos el problema del timbrado y como comenzamos a mandarle muchos XML, comenzó a responder mal el pack, ¿no? Entonces dijimos, pues ni siquiera vale la pena continuar, ¿no? Entonces, todo eso deben de cuidar ustedes a la hora de seleccionar un nuevo pack, ¿no? Ahora, no solamente es la operación con el pack. ¿Qué pasa? ¿Tus sistemas internos no se ven afectados o sí se ven afectados? ¿Qué pasa si el pack, el nuevo proveedor, ya no maneja los mismos tipos de documentos, los mismos tipos de errores? Entonces, aquí lo importante es que todas estas pruebas que vayas a hacer cubra toda la operación de la compañía. Por eso la parte del inventario que vimos al inicio es tan importante. ¿Por qué? Porque al final del día te permite saber qué áreas van a ser tocadas, qué procesos, y tú puedes reproducir una operación completa y saber si realmente está cumpliendo con todo. Ahora, tú puedes manejar los dos proveedores mientras estás haciendo este cambio y tienes que estar comparando los XML que te genera uno y el otro pack. Por ejemplo, emites un XML, tus clientes reciben el XML. Si lo están recibiendo, si lo pueden validar en el SAT, ¿cuánto tiempo tardan en aparecer en el SAT? Recordemos que cuando el XML se timbra, puede tardar hasta 72 horas en aparecer en el SAT. En tu caso, ¿en cuánto tiempo puede recibirlo o no? Les voy a dar un ejemplo que nos pasó también con un proveedor. Siempre nos decía, oye, esto, otro que estuvimos haciendo pruebas, nos decía, le decíamos, oye, ¿por qué no aparece el XML en el SAT? ¿No? Decía, no, es que es el SAT el que tarda. El SAT que está caído, ¿no? Y siempre le echaba la culpa al SAT. Nosotros hacíamos pruebas con nuestro proveedor actual y el XML aparecía inmediatamente. Entonces sabíamos que nos estaba mintiendo. Todo esto tienen que estarlo verificando. Porque no solamente se trata de timbrarlo, sí, lo timbras y tarda 72 horas en aparecer, pues tu cliente te puede llamar y comienza un tema de soporte, espérate, es que no aparece y tú llama a tu pack para saber qué pasó, por qué no aparece en el SAT, ¿no? Entonces, todo esto hay que contemplarlo en este proceso de cambio. Programa el cambio. No lo hagas inmediatamente, haz pruebas, verifica, pero una vez que estés listo para, o ya hayas tomado la decisión y hayas verificado que vas a hacer el cambio, pues primero define fechas de migración, ¿no? Lógicamente que no sea fin de mes, ¿no? Porque todos estamos corriendo cuando es fin de mes o en la quincena. Hazlo en momentos que veas que tu carga de trabajo es menor. También donde la operación no se vea afectada. Hay empresas que lo que hacen es que comienzan a hacer ese cambio paulatinamente, ¿no? Cambian un área, cambian otro, van cambiando procesos poco a poco. Por eso es importante saber estos 30 días que tienes para seguir timbrando con el pack actual, porque en ese tiempo es cuando tienes que hacer toda esta operación para cambiarte. Entonces, debes de hacerlo poco a poco o ir programando. También debes de tener disponible tu pack actual, el nuevo, verificar con todas las áreas involucradas. Ahora, una vez que hiciste el cambio, monitorea. No, no es que, ya se timbró la primera, perfecto. No, continúa verificando, manda a timbrar diferentes tipos de comprobantes. Por ejemplo, una de las pruebas que nosotros siempre hacemos es mandar a timbrar y cancelar. Y obtener ajustes, verificar en el SAT, con nuestro programa descargar CFDI pueden verificar si está cancelado. Todo esto tienes que cubrirlo durante tu proceso de pruebas. Tu proceso de pruebas no solamente timbré, pues desde lo más básico, ¿no? Timbrar es extremadamente básico, pero todo lo que implica si se cancela, si se reciben los acuses, se está generando bien el PDF, si le está llegando al cliente, si aparece en el SAT, aparece como vigente,
cuánto tiempo está tardando el pack. Entonces, tiene una serie de cosas que tienes que estar monitoreando durante todo este tiempo. ¿Para qué? Para que este proceso de migración te salga lo más sencillo posible. Y bueno, la parte que queremos considerante o consideramos importante, ¿vale la pena contratar dos pack? Pues mira, tener dos pack tiene una implicación importante que es dinero, finalmente, ¿no? Tienes que tener timbres con uno, timbres con el otro, pero creemos que ofrece muchas ventajas, porque ante cualquier caída, insisto, y hablo de caída, no hablo de que revocación de certificado, pues siempre vas a tener un pack de respaldo. Ahora, aquí la realidad es que también el SAT lo permite. Y eso es unas preguntas que nos hacía un cliente. Dice, oye, sí, pues, ustedes en facturando ofrecen dos pack. ¿Eso es permitido? Sí. Justamente nuestro servicio está así porque la ley lo permite. Yo puedo timbrar con uno o con otro. Hay clientes que dividen su operación. Nómina lo timbro con este pack y lo que es facturación y todo lo timbro con este otro pack. Entonces, no vas a tener ningún tema. Nosotros siempre recomendamos y siempre tenemos dos packs. Hemos pensado y planeado a futuro integrar un tercer pack. Bueno, ¿y por qué un tercer pack? Justamente para tener mayor redundancia, mayor seguridad. Entonces, nuestro servicio de timbrado hoy en día siempre ofrece dos packs. De esa forma, si se cae un pack, porque se llegan a caer, es una realidad. Muchos te dicen, no, es el SAT. Mentiras, es el pack el que está caído. Tú puedes seguir timbrando aunque el SAT apague sus servidores. Tú sigues timbrando porque el que da la certificación no es el SAT, es el pack. Nada más que te están mintiendo. Entonces tú sigues timbrando aunque el SAT tarde 2 semanas ahí en apagados sus servidores. Entonces tener dos pack me asegura eso, que ante la caída de uno, sigo trabajando con el otro y me evito cualquier situación, cualquier problemática. Entonces, sí vale la pena, aunque implica ciertos costos, pero bueno, vale la pena. En nuestro caso, nosotros lo hacemos, ofrecemos dos pack, pero a nuestros clientes no les cuesta. Ellos mantienen la relación, sus timbres nunca se pierden, se pueden consumir con uno o con otro pack y siguen trabajando. Realmente el costo lo asumimos nosotros como empresa, porque nosotros le pagamos a un pack y le pagamos al otro y mantenemos la relación con los dos, con todas las implicaciones que tiene, ¿no? Desde qué es el contacto, qué tipo de errores regresa, cómo es su operación, etcétera. Todo eso lo mantenemos nosotros, pero nuestros clientes están tranquilos porque saben que pueden timbrar con uno o con otro. Si compraron 100,000 timbres y con uno se gastaron 10,000 y con el otro 20,000, usted ha gastado 30,000 y nunca va a perder su timbrado. En un caso extremo, nosotros lo perderíamos. Y la realidad ya nos pasó. Una vez perdimos millones de timbres con el primer pack con el que trabajamos, ¿no? Bueno, ya finalmente para ir cerrando esta sesión, queremos ver unas recomendaciones finales. Primero, confirma fechas. No te guíes por lo que recibiste en el correo, no te guíes por lo que viste en un video. Realmente verifica si tu proveedor fue revocado. En caso de lo que lo haya sido, pues solicita la información. Este oficio se llama oficio de revocación, donde vas a saber cuánto tiempo te queda para hacer este cambio. Inicia el proceso inmediatamente, no entres en desesperación, no entres en salir corriendo y buscar el primero o el más barato, no, tranquilo, haz un inventario, ve qué tienes con este proveedor, qué implicaciones tiene, qué procesos manejas, y ahí podrías estar pensando, decir, oye, trabajo muchos procesos con este proveedor, mejor lo paso a otro, o lo absorbo yo internamente. Busca un nuevo proveedor, haz este proceso, buscar un proveedor implica varias cosas. Entonces, finalmente hay que buscarlo, hay que seguir una serie de recomendaciones, hay que tener ciertos cuidados, coordina con toda tu empresa no solamente que alguien lo asuma, los de sistemas y se acabó, no, porque esta parte del timbrado involucra a toda la compañía, desde las cancelaciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otra serie de pasos. Entonces, ve qué área de la compañía hace qué proceso con este pack. De pronto este pack les creó un reporte especial, pero ¿cómo lo vamos a suplir? ¿Qué implica este reporte, no? Cuando hagas el cambio, supervisa la operación. No hagas el cambio y ahí nos vemos o no lo prepares de ahí de forma apresurada. Tienes 30 días con calma, lo vas haciendo. Y siempre mantén un segundo pack. Esa es nuestra recomendación principal. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos que este que acabas de contratar y que es súper bueno, mañana también le revoquen. O mañana se caiga. Tú no lo conocías, lo contrataste, te vendieron timbres extremadamente baratos. ¿Y qué crees que se cayó a la semana? Y tienes que esperarte 12 horas para que vuelva y se levante. Entonces te va a implicar otra serie de cosas. Hicimos resaltar esta frase al final que dice, cambiar de pack no consiste solamente en comprar nuevos timbres. Requiere preparación, pruebas y seguimiento. No pensemos solamente, voy, compro timbres y ya estoy. No, tiene implicaciones para toda la compañía y depende también el grado de integración que tengas con este pack y cuántos procesos llevas con él. Listo, ya para finalizar, y como siempre nos gusta destacar algunos puntos de lo que hemos visto el día de hoy, vimos un poco de lo que es un pack, qué implicaciones tiene, qué requisitos tienen ellos y qué implica a nivel económico todo esto de lo que es llevar un pack. Vimos también algunas estadísticas que nos parecieron muy interesantes, que hoy en día solamente existan 48 pack, pues llama la atención.
La revocación es un proceso que no es inmediato, lleva una serie de pasos y que una vez que es publicado como revocado el pack, no es inmediatamente. Tienes tiempo, tienes 90 días, de los cuales 30 días puedes seguir timbrando con este pack. Dos, los XML que ya fueron timbrados no pierden su validez. Ya quedaron timbrados. Cuando se timbraron, si era un pack, era válido, pues ya están ahí, ¿no? Este periodo de transición de 90 días hay que aprovecharlos, porque finalmente solamente 30 días vas a poder seguir timbrando con ellos. Y bueno, ya vimos todo lo que requiere ese cambio. Prepararte, estar listo. Por eso es que en facturando nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de seleccionar nuevos packs. Y créelo, recibimos muchas ofertas. Debido al volumen que manejamos, recibimos muchas ofertas. Y el primer punto que nos dicen es, yo te lo dejo 50%, 30% más barato. Sí, suena muy atractivo porque pues, finalmente vamos a obtener mayor utilidad, pero no es lo que nos interesa. Creemos que es más importante que tú como cliente, bueno, nuestros clientes, estén tranquilos que si pasa cualquier situación, la empresa los va a respaldar y este cambio va a ser muy suave, muy leve. ¿Por qué? Porque es cambiar, ese cambio de pack ya está preparado. Entonces, siempre mantenemos dos. Y les recomendamos lo mismo. Este cambio, cuando lo hagas, sigue los pasos, hazlo con calma y mantén siempre dos procesos de timbrado. Bien, como siempre queremos invitarlos a conocer nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse. Síguenos en Twitter, en Facebook, en nuestro blog. Constantemente estamos publicando en nuestro blog. De mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo y que se hayan quedado hasta este momento. Y bueno, nos vemos, ya saben, la próxima semana. Que estén bien.